Gracias, Señor, por este día. Te damos gracias porque hemos venido a este lugar, Señor, para adorar y glorificar tu nombre. Si tú viniste a este lugar para adorar al Rey de Reyes, entonces díselo con todo tu corazón. Díselo al Rey. Vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es de Él. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, te encanta la creación, eres todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Te exaltaremos por siempre y siempre. Oh, oh, siempre y siempre. Oh, oh, siempre y siempre. Vamos a darle un fuerte aplauso a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Glorificamos, Señor, te adoramos y te bendecimos tu santísimo nombre. ¿Cuántos tuvieron una semana tal vez difícil? Pues este es el momento que Dios ha creado para descansar en Él. Este es el momento para que todas nuestras cargas sean derramadas ante el gran Rey. Así que adórele con todo el corazón, exáltele y dele las gracias, porque solo Jesucristo basta para seguir adelante. Amén. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos sus amor, hoy nos acercamos sin temor. Alcanzados por su gran amor, Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Señor te ama tal y como eres. Hoy nos acercamos Acércate a Él sin
Queremos darte gracias, Señor, porque solo por medio de ti encontramos descanso, Padre. Gracias, Señor, porque todo lo que hemos vivido hasta este momento es solo por tu gracia y tu misericordia que podemos estar parados aquí el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por haberte entregado en esa cruz, mi Dios. No necesitamos nada más, Padre, solo tú bastas. Solo tú, Jesucristo, eres suficiente. Tu sacrificio fue eterno y para siempre, mi Dios. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén. Seguimos en el servicio. Le invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Colosenses, capítulo 1. Epístola a los Colosenses, capítulo 1. Mientras la buscamos, les comento que esta es la carta que hizo el apóstol Pablo con su discípulo Timoteo a la iglesia de Colosa, la cual fue predicado por Epafras. Colosenses capítulo 1, vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 14. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del llamado del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, bendito Dios, te pedimos, Señor, que te sigas glorificando en cada vida. Que tu palabra, Señor, nos permita confrontarnos. Que en tu palabra, Señor, tu nombre sea edificado, Señor. Y que lo edifiquemos, Señor, primeramente en nuestros corazones, en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí. Y después, Señor, que lo podamos, Señor, compartir con este mundo, para que sepan quién eres tú, Señor. Lo pedimos, Señor, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hermanos, el Evangelio significa cambio. El Evangelio significa transformación de vidas. Al producirse un cambio y al Evangelio ser un cambio, estamos obligados a nosotros confrontarnos con ese cambio. Ese cambio no representa solamente venir un domingo a la iglesia. No es suficiente para que se experimente ese cambio. No es llevar nuestra conducta y nuestras vidas a los conceptos de vida que nosotros manejamos. O sea, hacer las cosas a nuestra manera. El cambio no representa conducirnos con nuestras experiencias. El cambio en la vida del cristiano no puede ser una actitud pasiva. El cambio, el Evangelio, que es cambio, es una inversión de tiempo. Primeramente debemos entender eso. Para que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, requerimos
invertir tiempo en la presencia de Dios, con el propósito de cultivar una vida de íntima relación con Dios, una vida de acercamiento a la presencia de Dios. Y esto se cultiva con una vida de oración y del conocimiento de su palabra. No memorizando, sino conociendo la palabra de Dios. Es también, repito, orando, teniendo, mire, el cambio al Evangelio se produce mediante de una profunda e íntima relación en la presencia del Señor. Es cambiar una vida de religión por una vida de relación. El Evangelio se fundamenta en la relación que nosotros tenemos con el Señor. No podemos limitar o llevar el Evangelio a nuestra asistencia a la iglesia, porque hay países, hermanos, en donde la gente no se puede congregar. Sin embargo, siguen siendo cristianos. Sin embargo, Dios se sigue glorificando en las vidas, porque el Evangelio, debemos entender esto y tenemos que anotarlo en nuestros corazones y en nuestras mentes. El Evangelio es una íntima relación con Dios que se va cultivando día a día. No es una relación intermitente, es una relación que se va fundamentando en el tiempo que nosotros libramos para estar en su presencia. Es que cada uno de nosotros, escúchese esto con cuidado, cada uno de nosotros reconozcamos nuestra necesidad urgente de encontrarnos en la presencia de Dios, con el propósito de que Él cambie nuestras vidas. No hay otro camino, no hay otro evangelio, no existe. Cuando el recaudador de impuestos, Zaqueo, se consiguió con Jesucristo, cambió. Cuando nosotros nos encontramos con la presencia del Señor, se produce un cambio. Cuando nosotros cultivamos una vida de íntima relación con Dios, se va a producir un cambio en nuestras vidas. No seremos igual. La palabra de Dios dice que en Cristo Jesús somos nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Pero tenemos que ir cultivando, y en esa íntima relación vamos a vivir en la santidad de la presencia de Dios. Entonces, nuestras vidas serán vidas santas. ¿Por qué? Porque debemos ser santos, porque Él es santo, dice su palabra. Entonces, debemos manejar conceptos como cristianos. La vida cristiana es una vida de cambio, de transformación, es una vida de íntima relación con Dios. Debemos entender que no hay otro camino, no existe, no lo vamos a conseguir. Y en la presencia de Dios no podemos ocultar nada. Por lo tanto, mire, Dios llama las cosas siempre por su nombre. Cuando Dios alimentó a las masas y después venía y le dijo a los discípulos: no, vámonos, porque ellos vienen por la comida. Dios llama las cosas por su nombre. Dios no disfraza las cosas. Nosotros tenemos que trabajar con la transparencia y la honestidad que Dios nos llama y que Dios nos dio. Debemos cultivar, grábense esto en sus corazones, debemos cultivar diariamente una vida de relación
de intimidad con Dios para poder cambiar. De otra manera no vamos a cambiar. El mundo en donde estamos hoy en día nos aleja de la presencia de Dios. Sí. Es un mundo de pecado, es un mundo de corrupción. Sí, sí nos aleja de la presencia de Dios. Pero recuerda, porque Él ha vencido al mundo, nosotros lo venceremos. Y tenemos su Santo Espíritu en nuestras vidas. Entonces, las promesas de Dios son las añadiduras en la vida de aquellos que llegan y se humillan delante de Él. Aquellos que se presentan sin excusas. Aquellos que le dicen al Señor: Señor, necesito que me ayudes a cambiar, con el propósito de ser lo que tú quieres que yo sea. Entonces te serviré, te honraré, dispondré mi vida con amor, dispondré mi vida con pasión, porque no lo estoy haciendo con mis fuerzas, sino lo estoy haciendo con la unción de tu Santo Espíritu y en ese proceso de santificación de vida. ¿Queremos cambiar? ¿Queremos servir? ¿Queremos hacerlo? ¿Queremos servir al Señor? Entonces tenemos que cambiar. Y para cambiar requerimos una vida de íntima relación con Dios, que la tenemos que luchar, sí, todos los días. Y el día que no lo hagamos, entonces nos volvemos a levantar, porque tenemos un Dios, tenemos nuestro Padre que intercede día a día en la presencia del Señor. Tenemos su promesa de vida. Solamente es menester del hombre acercarse y hacer su parte, porque la parte de Dios no estará nunca sujeta a nuestros sentimientos, a nuestra disposición, ni a nuestro estado anímico. Simplemente Dios siempre va a estar. Señor bendito Dios, ayúdanos. Ayúdanos a cambiar, Señor, porque nosotros no lo podemos hacer, bendito Dios. No contamos con esos recursos, Señor. Pero bendito sea tu nombre, Señor, que tú nos ayudas a cambiar, bendito Dios. Nos ayudas a crecer, nos ayudas a madurar. Y en tu sola presencia, bendito Dios, tenemos paz. En tu presencia, Señor, tenemos, Señor, la fortaleza. Porque quien se acerca a ti, tú te acercarás a Él. Y en tu presencia, Señor, obtendremos la victoria en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a disponernos a cambiar, hermano. Vamos a cambiar, porque Él quiere que cambiemos. Una vez más, bienvenidos todos a la casa del Señor. Queremos... Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Nuestro mejor anhelo es que usted sea bendecido. Gracias por estar acá. Para nosotros es verdaderamente un placer poder servir y compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy nuevamente tenemos la palabra de Dios. Seguimos con la carta que Pablo le envía a la iglesia de Filipos. La semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 2, versículo 19 hasta el versículo 24. Hablamos acerca del testimonio de un gran hombre, un joven llamado Timoteo. Hermanos, por favor, acompáñenme.
Hoy tenemos otro personaje con un gran testimonio y se llama Epafrodito. Vamos a orar para entrar en el tema, a ver que Dios habla con nosotros por medio de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque hoy, Padre Santo, podemos estar delante de ti para hablar y compartir esta preciosa palabra. Señor, habla a los corazones, Señor, porque en nuestros corazones debe haber reflexión por medio de tu palabra. Bendice a cada uno de los que están dispuestos a oír, a reflexionar, Señor, y que esta palabra haga lo que siempre hace: edifica, consuela y exhorta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, antes de comenzar, leer un breve comentario de un pastor llamado Richard Baxter. Fue un pastor puritano por los años 1615 a 1691. Un teólogo, poeta y escritor de himnos, que todavía sus escritos se leen por allí. Dice así: no oigas con un corazón descuidado, como que si no tuviera importancia para ti. Escucha consciente de tu necesidad y de la responsabilidad e implicaciones de lo que oyes. Si entiendes lo que esa palabra significa para tu alma, y si la amas como la palabra de vida, entenderás mejor cada verdad predicada. El que no ama ni necesita algo, no se interesa en oírlo. Vamos a prestar atención, porque al escuchar la palabra de Dios y bajarla a nuestro corazón y meditar en ellas, nos hace crecer. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en nuestra vida? Sumamente importante. Como decía Manuel, cambia, la palabra de Dios nos cambia. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió más presto, para que viéndole os volváis a gozar, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los tales, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte. Dos hombres de Dios que tienen un testimonio impactante, un testimonio que pudiéramos aprender mucho de estos. La semana pasada dejamos una reflexión en el capítulo 1 y versículo 21 de Filipenses, y en el capítulo 2 y versículo 21. ¿Se acuerdan de la reflexión? ¿Cuál es la reflexión?
capítulo 21, 1:21, debemos reflexionar de la palabra de Dios los domingos cuando la escuchamos. Eso produce vida. 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que en toda la carta de Filipenses, este es uno de los principales versículos que pudiéramos meditar en él. El otro es Filipenses capítulo 2 y versículo 21, que dice: todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y reflexionábamos en esto, en decir, ¿en qué lugar se encuentra usted? Es motivo de reflexión. Hablamos acerca de Timoteo y de las cualidades que este hombre tenía para ir a la iglesia de Filipo, porque Pablo vio en este muchacho la capacidad, y no solamente la capacidad, sino la disposición que tenía en su corazón para servir. Aquí podemos aprender dos cosas. Una de Timoteo, un servidor, y otra de Epafrodito, un hombre sacrificado. Vamos a ver la vida de este hombre. 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, fíjense cómo se expresa Pablo, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Un hombre fiel. ¿Quién era Epafrodito? Era aquel hombre que viajó 1228 kilómetros para ver a Pablo en la cárcel, para ayudar a Pablo en la cárcel. Recuerda que habíamos hablado que este hombre vino con una misión. La iglesia de Filipo, cuando supo que Pablo estaba preso en Roma, ellos recogieron una ofrenda y se la dieron a Epafrodito para que viniese a Roma con esa ofrenda y pudiese ayudar a Pablo en sus necesidades. Un hombre de suma confianza. Creo que una de las cosas donde siempre se prueban a las personas es en el dinero. Y a Epafrodito le confiaron esa ofrenda para que viniese donde Pablo. La palabra Epafrodito quiere decir encantador, quiere decir agradable y hermoso. Una palabra griega que viene de la palabra Afrodita, diosa pagana griega. Fíjense algo interesante. Pablo habla de este hombre porque conocía de su testimonio. Epafrodito era el pastor de la iglesia de los filipenses. Dice acá, habla de mi hermano. ¿Qué es para usted su hermano? A veces la palabra hermano la hemos repetido tanto que ya la decimos muchas veces sin ningún sentido de lo que realmente significa un hermano. Fíjense cómo Pablo se expresa de Epafrodito. Un hermano, una relación que se disfruta, una compañía. Cuando se juntan se edifica, se ama, se respeta. Eso es un hermano. Una calidad que le doy yo a esa palabra sería como respeto mutuo y un amor desmedido. ¿Por qué? Porque así lo tengo en mi corazón, como lo dice Romanos 5:5. El amor de Cristo
se ha derramado en vuestros corazones. Amor hacia mi hermano, no le hago daño. Fíjense. Dice también colaborador, el cual habla de un trabajo bien hecho, disposición, esfuerzo y sacrificio. Ese es un colaborador. Eso es lo que Pablo está diciendo de este hombre. Dice compañero. Un compañero es un individuo que se acompaña con otro para algún vínculo que se establece entre compañeros y se conoce como compañerismo. Eso es un compañero. Habla de soldado, el cual habla de una batalla que se debe luchar. La obra de Dios continuamente es una batalla que se debe luchar, que cada uno de nosotros somos soldados y que tenemos el mejor armamento, el Espíritu Santo de Dios, para luchar y vencer. El versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de ver a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Epafrodito viaja y en ese viaje, no sé, algo pasó, él se enferma y esa noticia llega a la iglesia de Filipos. Fíjense la relación, y vamos a enfocarnos en esto, en la relación de este hombre con la iglesia. Él llega, se enferma, la iglesia se entera de lo que estaba ocurriendo en la vida de Epafrodito y la iglesia de los filipenses comienza a preocuparse por él. Fíjense en la calidad de relación que había entre el pastor y sus ovejas. Probablemente también había nostalgia. La iglesia se estaba lamentando de la enfermedad. Ellos se sentían tristes, pero Epafrodito, al saber de esto, esto le causó más daño todavía. En saber que los hermanos estaban preocupados por él y estaban muy tristes, y eso le causó una gran nostalgia, tristeza en el corazón de Epafrodito. La iglesia en Epafrodito hablaban y profesaban realmente esa unión y ese remanente que había allí, porque sabemos que había un problema allí con algunos hermanos, nunca esto falta, pero Pablo y Epafrodito amaban a la iglesia. Romanos 11:5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente fiel. Versículo 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El amor de este hombre por la iglesia fue algo tremendo. ¿De qué enfermedad? ¿Cuál fue la enfermedad de Epafrodito? Y cuando alguien tiene una enfermedad o muere, lo primero que nosotros preguntamos es ¿de qué enfermó? Y eso me llamó mucho la atención. ¿Cuál era la enfermedad de Epafrodito? Bueno, realmente no aparece como tal la enfermedad. Pero conseguí algo muy interesante y lo vamos a ver en el
en el versículo 30. Fíjense que en ese tiempo también habían en las ciudades venían enfermedades, plagas, y pudo ser alguna de ellas, pero realmente hasta ahora no vamos a abordar el tema hasta llegar al versículo 30. En el versículo 28 dice: así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo quiere enviar nuevamente a Timoteo, a Epafrodito, para que los hermanos estén tranquilos, para que los hermanos pudieran verle, aunque este hombre era un hombre importante en la obra de Dios, y seguramente Pablo quería retenerlo con él por la manera de servir, la calidad de servir. No es como usted sirva, sino con la calidad que sirve. Y la calidad de este hombre era impresionante para Pablo. Creo que cada uno de nosotros siempre queremos ese tipo de personas que sirva con calidad, con responsabilidad, que tenga un esmero por la obra de Cristo, por la obra de Dios. Este hombre realmente tenía una convicción de que era servir. Servir no simplemente debe ser una palabra que conozcamos el concepto solamente de servir, sino de demostrar realmente cómo debemos servir y qué tipo de servidores somos. Así que en el 28 Pablo hace mención de él y también preocupado quiere enviarle allá a la iglesia para que esté con él, y en el 29 dice lo siguiente: recíbele pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como él. Creo que es una manera también de honrar a Dios, es tener en estima a los que sirven a la obra de Dios. La palabra estima, consideración y aprecio que se hace de alguien o algo por su calidad y circunstancia. Pablo le recuerda cómo deben comportarse con este hombre y todos los que son como él. Pablo está diciendo que deberían honrar a este hombre, a este pastor, obedeciéndole y respetándole. Según primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 13, dice: ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen y vivan en paz unos con otros. Creo que la iglesia es honrada, la iglesia es bendecida cuando tenemos estima por los hombres que sirven en la iglesia, que oramos por ellos, que les estimamos y les respetamos. Eso es una bendición para usted y una bendición para mí. Pablo está haciendo mención de que cuando este hombre llegara a Filipo, pudieran tenerlo, este gran hombre tenerlo y allí, y mostrar realmente una sinceridad hacia él. Aunque él venía de allí, pero Pablo sabía que habían algunos que tal vez pudieran estar hablando mal de él, pero no toda la iglesia. En el versículo 30 dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Un hombre que sacrifica la vida por otro. Eso nos hace acordar ¿de quién? Nos hace acordar de Jesucristo, su amor sacrificado. Muere por usted y por mí, un amor desmedido,
un amor que no tiene precio. Epafrodito está entendiendo realmente lo que significa el sacrificio. Por eso este es un hombre que tenía un corazón de sacrificio. No solamente viajó, sino que enfermó gravemente, como lo estaba narrando Pablo, exponiendo su vida. Oye, no era fácil salir de un lugar y atravesar el mar 1228 kilómetros para ver a un hermano amado, para servir a un hermano amado. El propósito de un hombre y de una mujer no es ser servido, sino servir. Esa es una cualidad, una parte sumamente importante. Ese es cuando nosotros hemos entendido que estamos para servir, entonces estamos pareciéndonos más a Cristo. Como les dije antes, había una enfermedad que realmente no sabemos, pero como lo dije antes también, muchas veces cuando hay alguien que enferma siempre queremos saber de qué enfermó o de qué murió. Es lo que primero que preguntamos. ¿Y de qué murió? ¿O qué tiene? ¿Cuál es la enfermedad? Bueno, realmente la palabra de Dios no aparece en la Biblia, en la enfermedad de Epafrodito. Se cree, según comentarios bíblicos, que en esos tiempos las ciudades eran azotadas por muchas plagas. No sé si el COVID, no sé si la peste negra, no sé, muchas enfermedades que había en ese tiempo, y pudo haber sido que él enfermó, dice que gravemente, y Dios estuvo misericordia de él. Algo curioso también que queremos aclarar es que Pablo tenía el don de sanidad, ¿cierto? Pablo tenía el don de sanidad. Ahora, ¿por qué Pablo no le sanó? ¿Por qué Pablo no sanó a Epafrodito? Hermanos, a veces caemos en tantos errores y muchas veces queremos forzar la voluntad de Dios. Siempre Dios tiene un buen propósito, como dice Romanos 8:28. Todas las cosas que nos suceden para bien. Hay siempre un propósito de Dios. Epafrodito pasa por esta enfermedad. Pablo no le sana, como tampoco le sanó a Timoteo, que tenía un problema en el estómago, y él le dijo: toma un poco de vino, no tomes agua. No sabemos si las aguas estaban contaminadas, y él está diciendo que no tome el agua porque podría hacerle más daño. Pablo pudo haber sanado también a Timoteo, no le sanó. Yo creo que Dios sana, sí, pero sana en su voluntad, cuando Él quiere y como quiere. Siempre Dios va a ser soberano. Así usted no crea que Dios pueda sanarle o no sanarle. Siempre Dios es soberano. Nunca va a perder su soberanía. Esta enfermedad fue motivo de mucha tristeza para Pablo. Me imagino que Pablo estaba allí con Epafrodito, tal vez atendiéndole, con fiebre, no sé, enfermedad, una contagiosa enfermedad. Él estaba con él sirviéndole también. Este hombre expuso su vida. Encontré un pequeño comentario que dice que en los días de la iglesia primitiva había una asociación de hombres y mujeres, los cuales se llamaban a sí mismos los apostadores. Esta es una palabra que proviene de arriesgar, todo en un juego de dados. Lo que Pablo está diciendo es poniendo su vida. Lo que traducimos es una antigua frase griega, usa las palabras de un apostador, que significa arriesgar todo en un juego de dados. ¿Quién sabe lo que es un apostador? Gente que le gusta jugar y arriesga todo.
Conocemos de uno no hace mucho que perdió su casa, perdió su carro, perdió su negocio en un juego de dados. Es un vecino que tengo al lado. Y este nombre se tomó para esta asociación de hombres y mujeres que se levantó en ese tiempo, que no aparece en la Biblia, pero sabemos, hermanos, que hay personas trabajando tras bastidores, que se llaman. Está trabajando tras bastidores, cuales usted no sabe, no ve qué está haciendo ese hombre o esa mujer, pero está trabajando para la obra de Dios. Y solamente Dios sabe lo que está haciendo. Pero en ese tiempo se levantan grupo de servicios llamados los apostadores, y muy bueno el nombre porque ellos estaban arriesgando su vida. Cuando las enfermedades llegaban a las ciudades, ese tipo de enfermedades hacían mucho daño, igualmente que esta enfermedad que tenemos ahorita con el COVID. Allí era donde estas personas, estos hombres y mujeres que se habían preparado para esto, visitaban a los presos, atendían a los enfermos. ¿Saben lo que hacían los paganos? Los paganos hacían lo que pasó hace un tiempo en Ecuador, no sé si fue en Manta, donde agarraban las personas y las tiraban a la calle. Bueno, eso estaba pasando también en aquel tiempo. Tiraban a las personas con esas enfermedades, las tiraban a la calle y las personas huían con miedo para no contaminarse. Estos apostadores, que eran hombres y mujeres de Dios, agarraban a estas personas y las enterraban y ayudaban a los enfermos y visitaban a los presos en medio de esa pandemia que había en ese tiempo. Ellos no tenían miedo de contaminarse. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? Hoy día tenemos cierto miedo por la situación de enfermedad y pandemia que está ocurriendo. Y esto me llamó mucho la atención. Esta gente arriesgaba su vida. Mi pregunta, ¿qué estamos arriesgando nosotros para la causa de Cristo? ¿Qué estamos arriesgando para la causa de Cristo? ¿Podemos nosotros arriesgar algo que realmente ame y sacrificarlo para la causa de Cristo? Una de las cosas que hoy no queremos arriesgar es nuestro confort. El confort es algo que esto nos ha mantenido de alguna forma quietos, y que realmente no nos gusta sacrificarnos, porque mi confort es más importante que la obra de Dios, que servir a Dios, y que poner eso a un lado para servir a Dios. Estos apostadores arriesgaban su vida, arriesgaban, no les importaba si morían o no morían. Por eso dije que el capítulo y el versículo principal de todo lo que es el libro de Filipenses es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que ellos habían entendido realmente el significado de esto. Jesús se sacrificó por nosotros, y todavía el Señor sigue obrando de una manera especial sobre nuestras vidas. ¿Sabe que también pensaba de un personaje? Y vamos a poner en la lista estos tres personajes. Y hay una gran diferencia de estos tres personajes. Nombramos aquí dos personajes, que es Epafrodito, de Timoteo, y Epafrodito. Ahora hay un tercer personaje, no aparece allí, pero sí está por allí. Se llama Demas. ¿Habían escuchado ustedes de Demas? Demas aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Colosenses 4:14, Filemón, versículo 24. Filemón tiene un capítulo y 24 versículos. Y segunda de Timoteo,
4:10. En 2 de Timoteo 4:10, Pablo se dice: Demas me ha desamparado, se ha ido tras el mundo y se marchó y se fue a Tesalónica. Al parecer Demas era uno de estos creyentes muy cómodo, que cuando vio que Pablo estaba preso allí, ya no quiso servir más, no quiso arriesgar. A lo mejor había una cierta persecución, vio que esto lo podía afectar a él y él dijo que va, yo me voy. Pablo se entristece porque Demas lo desampara y se va. Fíjense, y hay otros más, pero por el tiempo solamente queremos pensar que no somos como Demas, que no queremos parecernos más a Timoteo y a Epafrodito y no a Demas. Esto es impactante y esto sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo. A veces nos decepcionamos de ese tipo de personas que tal vez están sirviendo contigo, pero llega un momento que esta persona ya deja un momento y dice: bueno, ya no, me voy. Y tú dices: bueno, pero si estaba sirviendo conmigo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Sencillamente es porque a veces mi confort es más importante que sacrificar cualquier cosa por la obra de Cristo. Mi confort es más importante que cualquier cosa. Y esa es una de las cosas que ciertamente ha detenido ciertamente a la iglesia, en pensar en mí, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 21. ¿Qué dice? Siempre estamos buscando lo de nosotros propiamente. Pero qué mayor bendición hay cuando aquel hombre o mujer, como estos dos hombres, Timoteo y Epafrodito, arriesgan su vida, su servicio para la obra de Dios. A veces pienso, si después que todo acabe, porque todo va a acabar, yo puedo estar en la mente de Dios, así como estos hombres. Yo pienso que sí. Estaremos en la mente de Dios, recordándonos siempre. Hace 2000 años y todavía se recuerdan a estos hombres. ¿Estaré yo en la mente de Dios? Pero, ¿qué tipo de persona soy? ¿Soy un Epafrodito? ¿Soy un Timoteo? ¿O soy un Demas? Entonces, podemos reflexionar acerca de esto. Si quiere, anótelo y averigüe más sobre esto. Es bueno leer sobre estas cosas. Esto nos da no solamente conocimiento, sino ánimo para seguir adelante. El tema de hoy es un tema sumamente interesante. Pablo le dijo a la iglesia en Filipenses capítulo 1 y versículo 27 que andáramos como ¿qué? Como dignos del Evangelio. ¿Sabe qué Evangelio, hermano? El Evangelio de Cristo. Debemos preocuparnos de andar como es digno del Evangelio. Pablo, Timoteo, Epafroditos vivieron un Evangelio. Un Evangelio que trajo el Señor Jesucristo y que Pablo había copiado, que Pablo no solamente lo copió, sino que lo vivió y enseñó a otros a vivir de esa manera. Entonces nuestra reflexión para hoy sería: ¿a quién nos parecemos de estos tres personajes? ¿Cuáles son los personajes? Demas, como ya les dije, es una persona no muy nombrada en la Biblia, pero aparece 3 veces. Colosenses. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos,
También Pablo hace mención de que estos hombres de Dios les tuvieran en alta estima. Cuando honramos a las personas que Dios pone en cada servicio, estamos honrando a Dios. Dios honra a los que le honran. Hay mucha gente que dice, yo me sujeto a Dios. Si usted no se sujeta a la autoridad que Dios puso en ese lugar, usted no se está sujetando a nadie. Es una gran mentira. Dios no va a bajar y se va a sentar en un lado para que usted lo vea, para que usted se sujete. Si usted no se sujeta a esa autoridad que Dios puso allí, entonces usted no se está sujetando a nadie. Queridos hermanos, espero que esta breve reflexión de esta palabra pueda ayudarles y que esta semana usted pueda reflexionar, pensar en todo esto y ver en qué lugar nosotros nos ubicamos de estos tres personajes y cuáles son las cualidades de cada uno de ellos y qué cualidades tengo yo en mi vida que puedo, con esa cualidad puedo servir a la obra de Dios. Señor, te damos gracias por tu inmensa misericordia, por tu palabra en esta mañana. Te doy gracias, Señor Dios mío, por la reflexión a mi vida, en pensar, Dios Todopoderoso, que debemos ser, Señor, personas con unas cualidades para servir. Que no simplemente, Señor, queremos servir por emoción, sino con un corazón sincero, honesto, Señor, sabiendo, Padre, que lo que hago, lo hago para ti. Sabiendo, Señor, que no estoy esperando recompensas en esta tierra, sino la recompensa que tú me darás ese día cuando estemos delante de ti. Señor, yo sé que tú eres fiel y justo y que prometes lo que cumples. Padre, te doy gracias por cada uno de las personas que atesoraron esta palabra en sus corazones. Que esta palabra, Señor Dios mío, pueda funcionar no solamente en este instante, sino que pueda, Señor, funcionar en medio de toda esta semana, de los problemas, y que pensemos, Señor Dios mío, que así como en ese tiempo habían hombres arriesgados por la causa de Cristo, Señor, en este tiempo también creemos que hay hombres y mujeres arriesgados por la causa de Cristo. Padre, que haya en nuestros corazones ese sentir que hubo también en Cristo. Señor, ayúdanos a ser humildes, Padre, y a tener un corazón de servicio para la honra y gloria de tu nombre. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a colocarnos de pie para culminar el servicio de la mañana de hoy. Vamos a orar, amén. Y luego de orar vamos a adorar al Señor con esta última alabanza y estamos despedidos. Y el hermano Manuel nos va a dar unos anuncios. Señor, te damos gracias por este día, papá. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, Señor. Sigue guiándonos para cada día ser más como tú, mi Dios, y ayúdanos a buscarte en intimidad, Señor, a buscarte cada día, mi Dios. Queremos buscarte, Señor, cada día. Queremos como iglesia, Señor, estar llenos de tu presencia, mi Dios, así que ayúdanos para buscarte y para adorar tu nombre, mi Señor. Temprano yo te buscaré. Díselo a tu rey, amén. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Y socorro si
diestra del Padre, sosteniéndonos, abogando por nosotros, Señor, guiándonos y cada día ayudándonos para ser más y más como tú. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.